efectivamente una breve reflexión sobre la mirada teológico-pastoral como un cuadro general de esta propuesta del Santo Padre. El Papa Juan XXIII, un año antes de la apertura del Concilio Vaticano II, presentó una famosa encíclica para conmemorar los 70 años de la Rerum Novarum de León XIII. En ella ya se vislumbra el ambiente de renovación que vendría poco después. La Iglesia, dice Juan XXIII, fue fundada por Jesucristo como madre y maestra de todos los pueblos, para que en el transcurso de los siglos encontraran su salvación. El tema educativo, entonces, es fundamental en el ser y en el quehacer de la Iglesia, ya que siendo portadora del Evangelio, se convierte en columna y fundamento de la verdad. Al comunicar a Jesucristo, que es luz para todos los pueblos, la misión que reciben los discípulos de parte de Cristo resucitado conlleva como elemento fundamental enseñar todo lo que Jesús ha enseñado. El núcleo de las enseñanzas es entregar a Jesucristo mismo, que no es simplemente una idea, un concepto o un ideal, sino una persona que se convierte en el mensaje mismo. Todo esto nos recuerda aquellas palabras del Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello a una orientación decisiva. Desde el Concilio Vaticano II, tal como lo señala Gaudium et Spes, la Iglesia renueva su conciencia de universalidad. No es para sí misma, no puede quedar encerrada en sus fronteras, en sus preocupaciones o en la búsqueda de privilegios. La Iglesia es para la humanidad. Por ello dirá San Juan Pablo II en Redemptor Hominis, el hombre es el camino de la Iglesia. La buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y las culturas de todos los hombres. De hecho, la Iglesia, al comunicar el Evangelio, forma la conciencia de cada persona para descubrir la propia dignidad humana, entendiendo el sentido de la vida como un don espiritual y trascendente llamado a la salvación. Y es desde ahí, desde esta conciencia, donde se forjan las culturas en sus diversas expresiones. No se puede evangelizar sin educar, y no se puede educar sin evangelizar. Allí radica la vocación y la identidad más profunda de la Iglesia, decía Pablo VI en Evangelii Nunciandi. Hablemos del pacto educativo global. Cuando el Papa Francisco convoca al mundo a un pacto educativo global, no está hablando de un tema ajeno a la misión de la Iglesia, ni de un asunto sin mayor importancia para el mundo y las culturas de nuestro tiempo. Al contrario, se trata de una iniciativa para responder a los grandes problemas que enfrenta hoy la humanidad de nuestro tiempo. Y además el compromiso cristiano de educar tomando en cuenta nuestra misión de universalidad. El antecedente inmediato a lo que está proponiendo el Papa Francisco lo encontramos en el magisterio de Benedicto XVI. Él hablaba con mucha agudeza, con la agudeza que le ha caracterizado siempre, de la emergencia educativa en la que nos encontramos. Emergencia porque algo nuevo está emergiendo, surgiendo, formándose, lo que también se ha denominado como un cambio de época. Un cambio de época con todos sus elementos positivos, pero también negativos. Al mismo tiempo, el Papa Benedicto pone el acento en la urgencia con la que debemos atender esta realidad, ya que nos encontramos ante dos problemáticas de fondo. Por una parte, la dificultad para transmitir los valores fundamentales de la existencia a las nuevas generaciones. Debemos ser conscientes de que hemos perdido la capacidad
de comunicarnos con los jóvenes y transmitirles la riqueza de la auténtica tradición cristiana. Por otra parte, por esa misma deficiencia en la comunicación de la tradición, estamos ante una crisis cultural que trae como consecuencia una crisis antropológica por un concepto reduccionista de la dignidad humana que ha producido una cultura donde domina la fragmentación de la verdad y la dictadura del relativismo. El Papa Francisco lo ha ido destacando en sus documentos principales, hablándonos de la cultura del consumismo que destruye la naturaleza y la cultura del descarte que agranda las desigualdades y la injusticia humana. La respuesta solo podemos encontrarla en una reinvención cultural que tiene su desarrollo muy amplio en la última encíclica Fratelli Tutti, que al mismo tiempo que expresa toda la riqueza del pensamiento salvífico cristiano, abre sus horizontes para crear una conciencia de fraternidad y amistad social entre todos los pueblos. Se trata de esa actitud de la Iglesia postconciliar que mira más allá de sí misma y entra en diálogo con la diversidad de culturas de nuestro tiempo para reflejar sobre ellas la luz del Evangelio. Quiero recordar un texto del Magisterio del Episcopado Mexicano de 2012, Educar para una nueva sociedad, que valdría la pena seguir profundizando porque es un antecedente puntual de esta iniciativa del Papa Francisco. El pacto educativo global que nos propone tiene dos momentos, ya se ha recordado de esto. Primero, el 12 de septiembre de 2019, cuando convocó para una gran reunión. Necesitamos un pacto educativo global, decía, que nos eduque en la solidaridad universal y en un nuevo humanismo. Por eso promovió un evento mundial que se celebraría el 14 de mayo de 2020. Sin embargo, se atravesó la pandemia, que no solo canceló esta reunión, sino que agravó el tema de fondo de la misma. La segunda fecha importante que debemos recordar es el 15 de octubre de este año, hace prácticamente un mes, en que retoma la propuesta del pacto educativo con un lema nuevo: juntos para mirar más allá. Mirar más allá. Es una llamada a la esperanza, al futuro, a superar la estrechez de nuestros límites, reorganizarnos para ser capaces de dar una respuesta a los desafíos que la realidad nos plantea. La pandemia, dice el texto, ha hecho estragos, una catástrofe educativa. Si ya teníamos 250 millones de niños en el mundo excluidos de la actividad educativa, ¿cuántos más se añadirán fruto de esta tragedia en nuestro tiempo? Por eso es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza, que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza. Una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. La educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. Y señalo de manera literal, la educación es sobre todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite de una generación a otra, dice el Papa en esta convocatoria. Educar no solo se refiere a los procesos escolares que son indispensables, o a la capacitación para desarrollar una actividad en la vida que siempre es necesario, sino algo mucho más amplio: formar a la persona para que sea consciente de su dignidad, de su origen, de su misión, de su meta, de su realización, de su valor espiritual y trascendente, para que sea capaz de vivir en relación con los demás, con la naturaleza, con Dios, que finalmente se forja en una expresión cultural. Cito una frase del Pacto Educativo Global. Hoy es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Se trata de un itinerario integral
en el que se salga al encuentro de aquellas situaciones de soledad y desconfianza hacia el futuro que generan depresión, adicciones, agresiones, odio verbal, fenómenos de intimidación y acoso entre los jóvenes. Ahí toda una descripción de una realidad donde nos vemos hoy cuestionados todos. Un camino compartido en el que no se permanezca indiferente ante la violencia y el maltrato de los menores, ante el fenómeno de las niñas esposas y los niños soldados, la tragedia de los menores vendidos y esclavizados, la tragedia de los jóvenes afectados por las drogas y la depresión. Ante esta realidad vemos que el pacto educativo no es como la firma de un documento que simplemente queda en buenas intenciones. Se trata de algo más profundo, involucrar desde la Iglesia, desde su propia misión, a la sociedad. No solo interesar a los gobiernos, sino a la sociedad en su conjunto, a todos los actores sociales, para que estemos ante la actual situación, incluso ante esta situación de crisis sanitaria que llena de desánimo y desconcierto, estemos preparándonos para responder mejor en cada país, en cada sociedad, en cada ambiente, a lo que las nuevas generaciones necesitan para formarse como personas maduras, a las familias, comunidades, escuelas, universidades, instituciones, religiones y a los gobernantes de toda la humanidad. Es algo así como formar en la intención del Papa una conciencia dentro y fuera de la Iglesia, pero especialmente desde la Iglesia, para hacernos cargo de esta gran tarea de humanizar este mundo a través de la educación, que para nosotros es evangelizar y para el mundo dejarse interpelar por la luz de Cristo resucitado.